sesiones. Entonces, cualquier cosa que se les escape, cualquier cosa que tengan dudas, pues allí está. Y por sobre todo que considero que en algún momento tendremos que irnos a, ay, ¿cómo es que era esto? Entonces, bueno, uno va al video y pues lo refresca un poquito la memoria. Entonces, pues muchas gracias, por supuesto, por estar aquí como siempre. El día de hoy tengo planeado para ustedes, digámoslo, el último paso de nuestro ejercicio de análisis de información es la parte de triangulación. Déjenme un momentito por acá, cerramos esto, eso no tenemos. Entonces voy a compartir por acá, ahora sí la pantalla. Listo, entonces tenemos dentro de lo que nosotros hemos venido llevando a cabo en este proceso de análisis de datos, el día de hoy nos convoca el tema de triangulación. Quisiera, por supuesto, el día de hoy hacer digamos, un abordaje más bien ejecutivo, muy directo, para que tengamos al final un espacio de diálogo, de conversatorio, porque es que, digamos que llevamos todas las clases impartiendo mucha información, que quizás pues es importante hacerlo, pero también es importante establecer una comunicación entre todos y un diálogo. Entonces, digamos que hoy la agenda que tengo para ustedes es hacer un ejercicio pequeño de conceptualización y de introducción a lo que es la triangulación. Como siempre y como, digamos, se caracteriza en estas sesiones, llevar un ejercicio práctico desde lo que hemos venido haciendo y por último, pues más o menos hablar de cuáles serían los objetivos. Esta sería la agenda del día de hoy. La idea es trabajar este tema y al final, eh, como lo hablábamos con Ingrid, quedarnos de pronto algunos grupos y algunas dudas y si queremos hacer como una especie de tutoría, llamémoslo un poco más particular. Nuestra ruta, en la ruta que hemos propuesto, que hablábamos hace 8 días, que no necesariamente uno tiene que llevar a cabo esta ruta, sino que uno podría empezar por las redes o podría empezar por toda esa parte relacionada al marco conceptual. El día de hoy, eh, el proceso de triangulación, que es el tema que hoy nos convoca, básicamente es un proceso que le va a dar validez, que le va a dar un rigor a nuestros análisis de datos y digamos que es un proceso de argumentación teórico-conceptual basado en posturas investigativas y teóricas y conceptuales. Ya lo vamos a hacer un poquito como más a profundidad cada uno de estos elementos. Eh, yo, digamos que inicio contándoles que este tema de la triangulación, pues realmente es un tema que básicamente lo tomamos como una estrategia o como una técnica o como una metódica que nos permite a nosotros empezar a tensionar, a, a- a cotejar diferentes posturas, diferentes perspectivas de lo que está sucediendo. Entonces nosotros encontramos en la literatura muchísimas formas de triangular. Ejemplo, voy a triangular los conceptos del aprendizaje basado en el constructivismo. Entonces puedo mirar qué es lo que me está trabajando, por ejemplo, Ausubel, qué es lo que trabaja, en este caso, por ejemplo, Fink, y nosotros, cómo lo concebimos. Entonces, no necesariamente tienen que ser tres, pueden ser muchísimas más posturas, pero empezamos a tensionar, a mirar qué es lo que se está abordando de cada una de estas perspectivas y eso me va a permitir, obviamente, digamos, que darle una validez a mi estudio y sobre todo al análisis de los datos. Lo vamos a hacer un poco práctico, pero pues obviamente es importante hacerlo antes un poco desde lo conceptual. Si ustedes se acuerdan, esto era más o menos lo que nosotros construimos hace 8 días, redes semánticas que representan y que tratan por supuesto de responder nuestras preguntas de investigación.
Sin embargo, esto solamente es un ejercicio, digamos, de aproximación y la gran mayoría es una aproximación contextual. Es decir, estas redes normalmente se construyen es con esos datos, con esas voces y con esas narrativas que, que, mm, que encontramos en las entrevistas, en las observaciones. Eh, Normalmente, digamos que se construyen con elementos contextuales de contexto, pero eso lo vamos a cotejar con algo que ya entrando un poco en términos técnicos se llaman memos teóricos o se llaman posturas investigativas o también lo cotejamos con datos de respaldo y garantía. Todo este tipo de cosas, cuando empezamos a respaldarlo y asumimos una postura, eso se le llama triangulación. Digamos que en resumen, aquí para entrar ya en la parte práctica, triangulación no es más sino que empezar a tensionar diferentes perspectivas de lo que nosotros hemos hallado para finalmente nosotros poder dar unas conclusiones un poco más certeras, un poco más acertadas de lo que estamos haciendo. Entonces, esto es, digamos, en términos, pues, llamémoslo un poco introductorios, conceptuales. Ya abordaremos poco a poco más a profundidad el tema de triangulación. En este caso estamos haciendo, por supuesto, la parte de triangulación de datos, triangulación de información. Hay triangulación teórica, hay triangulación conceptual y es básicamente, volvemos al mismo tema, tensionar, cotejar diferentes perspectivas para que nos alimenten y nos permitan dar digamos, generar un análisis un poco más certero, ojalá menos sesgado, aunque siempre va a haber un sesgo en investigación, sea cual sea la naturaleza, y que eso nos permita generar mayor validez. Entonces, pues esa es la introducción a lo que es la triangulación. Lo vamos a ver un poco ya desde la práctica, lo vamos a ver un poco desde digamos, como base de cómo se debe abordar en una estructura y bueno, eso es el tema de hoy. Antes de iniciar entonces con la práctica, no sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta, eh, alguna propuesta. Ahí me cuentan, ahí me cuentan. Es que a veces quizás les confieso que a través de estos medios siento que uno da a veces mucha información y lo que no quisiera en algún momento es que se perdiera, por supuesto, la esencia de lo que son estas clases de investigación, que es un diálogo pues permanente y que estemos allí como construyendo. Entonces, en ese sentido, nos vamos entonces al ejercicio práctico. Voy a entonces abrir mi software, en este caso el que utilizamos es Atlas TI. Voy a seguir trabajando. Bueno, mira Ingrid, yo tengo, cuando escribo Atlas TI, mira que está la versión 8 y la versión 9, no las he desinstalado. Eh, entonces, pues ya lo miraremos igual, lo miraremos. Voy a hacer entonces el ejercicio, voy a iniciar como haciendo un barrido de lo que hemos venido haciendo, de lo que hemos venido trabajando y pues ya miraremos a profundidad qué es lo que queremos hacer con este último punto. Eh, entonces, el trabajo práctico va a tener dos pasos, dos elementos. Uno, que es cómo trabajar, digamos, los memos teóricos en Atlas TI y después lo vamos a llevar digamos, ya a construir cómo estaríamos nosotros ya construyendo nuestro, nuestro capítulo de resultados. Ya abordaremos esto. Listo, entonces voy a seguir con mi proyecto. Voy a seguir con mi proyecto. Creo que este es el que estábamos trabajando, el de base, el de ejemplo, pero por supuesto la idea es que todos llevemos a cabo el ejercicio desde... Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Cuando yo hice la especialización, el concepto de triangulación lo manejamos desde este concepto. Tú me dirás si es correcto Por favor, o no no lo lo es. comparte, sí. Es primero es la posición de, bueno, los datos de la investigación, ¿sí? Lo que arroja el trabajo de campo. Segundo, los referentes bibliográficos. Y tercero, la postura del investigador.
se armaba como una matriz y de ello generaba una conclusión final. Pero Excelente. revisando la presentación que pusiste, había algo que decía memo técnico, memo teórico. Teóricos, sí. ¿Sí? Sí. ¿Esto hace referencia a la postura del investigador? No, podríamos utilizarlo desde el memo teórico como elementos no solamente teóricos, sino conceptuales, datos, respaldos, Sí. o también los memos teóricos nos sirven para dar la postura del investigador. Mira, lo que tú nos acabas de compartir es la triangulación, llamémoslo, más utilizada, es la Ok. que casi siempre abordamos. Es los datos de contexto, la teoría y la postura del investigador. En este caso a veces la llamamos postura pedagógica. Ok. Eh, Sin embargo, esa es una y es, digamos que muy en La más educación usada, la más usual. utilizada, claro. Pero me parece muy chévere ese aporte porque me da base para decirles que no es la única. Yo puedo hacer Ok. una triangulación teórica. Entonces, triangular, estoy hablando de la teoría crítica, entonces pongo a hablar a Falsborda, pongo a hablar a, no sé, a Freire y pongo a hablar a Alfonso Torres Carrillo. Entonces, digamos que empiezo a cotejar lo que dicen las posturas y eso se llama una postura, una triangulación teórica. Podríamos nosotros hacer una triangulación de corte, llamémoslo más en términos de datos o estadístico. Entonces, Sí. miramos las estadísticas del Ministerio de Salud en términos del COVID, miramos las estadísticas que nos arrojan las universidades y miramos las estadísticas que nos arrojan los medios de comunicación, qué sé yo. Sí. Entonces, me parece muy acertado tu aporte. Eso es un tipo de triangulación, pero existen diferentes tipos de triangulaciones. Ok. Pues la verdad, estaba encerrada con la primera. No, sí, no, excelente. No, de hecho, miren que esa es como la tradicional y esa es la que de alguna manera vamos a hacer al final, ahora que lo plasmemos en en el documento. Te vas a dar cuenta que es muy similar. Entonces, pues vamos a mirar. Gracias, Arley. Cualquier cosa, pues también allí, un aporte que ustedes tengan, por favor, no duden en abrir el micrófono porque esto es lo que realmente construye. Creo Ok, que dejé de perfecto. compartir pantalla y pensé, mira, ahora sí me estoy dando cuenta cuándo compartir, cuándo no. Entonces, bien, entonces, eh, miren una cosa que quiero iniciar por esta parte y es que este es nuestra interfaz, la fachada de nuestro software. Y yo no sé si ustedes por allí se acuerdan que yo les dije que si ustedes manejaban estos 6 botoncitos que están acá, pues ustedes ya sabían utilizar este software. Porque realmente, pues ya vemos aquí el objetivo como tal y real de este curso no era manejar el software, porque básicamente es manejar estos 6 botoncitos. Los documentos es la incorporación de las entrevistas, de nuestro material. Ese fue el primer botoncito que nosotros trabajamos. Las citas, que eran todas esas voces, esas marcaciones que hacíamos. La codificación, que era vincular o asignarle un elemento que nos permitiera establecer un diálogo entre la realidad y la teoría, podríamos llamarlo así. Me voy a saltar aquí un poquitico. Redes, la generación de las redes, que nosotros la hicimos hace 8 días, y los vínculos que se llamaría en términos eh, más técnicos todo lo que es la codificación axial. Ahora, miren que esos 6 botoncitos nos hace falta uno. Es esto que se llaman los memos. Pues esto realmente está destinado para trabajar y empezar a apoyar lo que es el proceso de triangulación. Sin embargo, pues a esto le podemos dar una cantidad de usos, por supuesto. Entonces, para eso son estos memos. Entonces, antes de esto, pues yo les voy a mostrar una forma que quizás, digamos que nos ha dado resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos decir que el argumento está en que cuando enviamos los resultados de esta manera a las revistas, pues lo evalúan bien.
cuando se presentan las tesis de maestría, las tesis de doctorado que incluyen estos elementos, así como les voy a mostrar, pues nos ha dado buen resultado. Sin embargo, es importante contarles que no es la, digamos, la única forma. Yo creo que nosotros cuando hagamos nuestro documento y cuando redactemos, plasmamos mucho de lo que somos nosotros y pues la idea, por supuesto, no es que sea solamente una forma. Entonces voy para allá. Entonces, perdón, voy para aquí. Voy a abrir entonces, recuerden que yo tengo una pregunta. Perdónenme, voy a abrir mi red, la red que nosotros estuvimos haciendo hace 8 días. Ah, bueno, para abrir la red, perdónenme si de pronto me salté un poquito, pues voy aquí entonces a redes, me aparecen las redes que yo haya desarrollado, voy a abrir esta que tiene 7 elementos, entonces la voy a visualizar un poco más grande. Aquí le digo ajustar a la ventana, haciendo como una especie de recorrido de lo que hicimos la clase anterior. Vengo aquí a vista, voy a colocar los comentarios y lo que es el enraizamiento y la densidad. Nuevamente entonces voy a hacer este ejercicio un poco manual porque muchas veces he visto que este ejercicio sale mucho mejor, a veces manual. Pero bueno, vamos a ver si aquí entonces coloco las rutas un poco más organizadas y listo. Entonces, tal cual, Arley nos lo decía, era, vamos a hacer un ejercicio de triangulación. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esto que les estoy mostrando en pantalla, alcoholismo, violencia emocional, todo esto nació de la información del contexto, de nuestras entrevistas. De ahí emerge, esa fue, digamos, la génesis de esta red. Claro, empezó a construirse y a tejerse a través de elementos conceptuales, es decir, que acá nosotros le dábamos, por supuesto, un concepto y abordábamos una categoría o unos códigos. Eso se fue tejiendo poco a poco basado en la información del contexto. Entonces, ¿ahora qué es lo que se debe hacer? Ahora lo que se debe hacer es esto de acá, respaldarlo teóricamente. Ojo, cuando digo respaldarlo, no estoy diciendo en ningún momento que tenemos que encontrar una teoría que nos afirme lo que estamos diciendo. Lo que queremos decir es que necesitamos empezar a generar una tensión con la teoría. Es decir, eso en términos puntuales y prácticos, es encontrar teorías que estén en la línea de lo que estamos viendo o estén no en la línea. Entonces uno empieza a generar una tensión ahí teórica porque, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo un proceso en el aula de clase desde el aprendizaje conductual. Y entonces vemos un teórico que dice es que la pedagogía conductual es la mejor cuando el premio, cuando hay un comportamiento se le da el premio, entonces el niño, esa es la forma. Y encontramos que quizás en el aula esa forma no es lo que realmente queremos. Todo eso para concluir que lo que vamos a hacer en este momento es empezar a involucrar teorías que empiecen a respaldarnos en términos de tensión, convergen o divergen de lo que estamos haciendo. ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí es muy sencillo. Abro mi red. Aquí voy a reducirla un poquitico, es decir, yo lo hago de esta manera, pero bueno. Entonces el caso es que yo voy a trabajar acá memos, vengo a la parte superior, le doy clic en memos y lo que pasa es que se me abre, lo voy a poner aquí, perdónenme, voy a poner la red un poquitico para abajo. Cuando le digo memos, pues voy a cerrar acá nuevamente para observarlo, clic aquí en memos, pues se me abre una ventana que ahora se llama memos y toda una pestaña de memos. Aquí miren que dice crear memo libre. En crear memo libre, cuando yo le digo crear memo libre, me aparece una ventanita y a esto le voy a colocar un nombre, por ejemplo, teoría alcoholismo. Ya lo vamos a ver un poquito más como a ver hacia dónde es que queremos. ¿Y por qué le pusimos teoría de alcoholismo? Porque voy a triangular alcoholismo o podría triangular toda la red. Vamos paso a paso. Y aquí miren que apenas yo abro un memo teórico, el software me presenta como una especie de hipertexto, es decir, como un espacio, como un bloc de notas para colocar ¿qué? Teoría.
una cosa es la parte conceptual, que es lo que define qué es el alcoholismo, y otra cosa es la parte teórica que explica qué, por qué sucede o por qué se da este fenómeno. Entonces, aquí en este punto es donde nosotros ya empezamos a involucrar teoría, ya no es definición. Ya acá sí empezamos a incluir autores que se supone, digamos, lo ideal, que se supone que nosotros ya trabajamos en el marco teórico, pero no siempre ocurre así. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente, voy a pensar, aquí voy a citar al señor Velandia, señala que el alcoholismo se genera debido a comportamientos construidos en la niñez respecto a la relación con los padres de familia. Bueno, vamos a ver. Miren que en este momento, esto me lo acabo de inventar, pero vamos a ver cómo nos sale. Esto es súper sencillo. ¿Verdad? Aquí en este momento yo ya estoy trayendo un teórico. Yo ya no estoy hablando qué es alcoholismo. En este caso estoy trayendo un teórico que me está explicando por qué se genera el alcoholismo. Entonces, en este momento, digamos, hay un autor que se llama Velandia que señala que el alcoholismo se genera debido a los comportamientos construidos en la niñez respecto a la relación con los padres de familia. Entonces, digamos lo que si hay un ambiente donde se genera mucho consumo, pues es allí donde se va a empezar a, a, a dar el alcoholismo en las personas. Bueno, listo. Entonces, yo traigo acá ese autor, traigo esta teoría, le digo guardar, y miren que lo único que tengo que hacer ahora es llevármelo a la red. Entonces, ¿cómo hago esto? Aquí me voy para inicio, traigo mis memos, me aparecen los memos y lo único que hago es arrastrarlo. Lo arrastro y lo pongo en la red. Y entonces, ¿qué es lo que se está dando en este momento? Se está dando que, un momentico, voy a correr para acá y luego le digo ajustar ventana. Aquí lo único que está pasando es que este elemento que he construido, que se llama alcoholismo, lo estoy respaldando con una teoría. Que finalmente, si yo le digo aquí vista previa, esto a mí casi nunca me ha gustado de Atlas TI, que se ve muy pequeñito. No necesariamente, bueno, no la voy a poner así, sino le voy a dar más bien doble clic. Entonces, ya en este momento, no solamente tengo un respaldo conceptual que me está diciendo qué es, sino que además tengo unos teóricos que me está hablando que Velandia señala que el alcoholismo se genera debido a no sé qué. Yo puedo hacer esto de la vinculación teórica con cada uno de estos elementos por categoría, por subcategoría o a nivel general. Yo estoy hablando de las familias disfuncionales. Entonces, voy para acá, perdónenme por supuesto el ejercicio tan odioso que voy a hacer. Disfuncional familia. A ver. Miren que aquí ya no me está definiendo qué es una familia disfuncional, sino normalmente se produce por situaciones donde los padres están al borde de la separación y el divorcio, los casos, no sé qué. Digamos que esto lo dijo, perdón, pues, recuerden que esto es un ejercicio por lo que estamos pues aquí tomando elementos, pero pues no se debe hacer así, ¿no? Crear memo libre, entonces voy a colocar acá teoría, familias, voy a conectar acá mi red y entonces aquí Vargas 2020 resalta que normalmente se produce por las familias normalmente se producen situaciones donde los padres están al borde de la separación y el divorcio. Si ven esto no es cierto los casos, no sé qué, chan. ¿Qué hago? Guardo ese memo, vengo a mi administrador de memos, ya lo podemos hacer si quieren en Mac, vengo a mi administrador de memos y lo que hago es jalarlo pues para la red. Miren que en este caso
Este memo yo ya no lo voy a vincular a un código, sino que es que esto de acá me está respaldando o me está tensionando o estamos en convergencia con cada uno de estos elementos. Hasta este momento llevamos, ya, llamémoslo, dos vértices de la triangulación. Uno que es todo lo conceptual, esto que es lo contextual, discúlpenme, contextual, los datos, y ahora estamos incluyendo los elementos teóricos. Llevamos dos, faltaría uno para hacer la triangulación. Solamente que quisiera esperar a que un momento para que, no sé si hay algunas dudas, no sé si lo hacemos en Mac, es, digamos que en resumen, aquí en este ejercicio lo que estamos haciendo es, he observado unas entrevistas, unas imágenes, unas grabaciones, he marcado, he codificado, genero la red. Listo. Hasta este punto no hemos en ningún momento incluido teoría. Sí hemos abordado elementos conceptuales, es decir, las definiciones y los conceptos de cada uno. De cada una. Ya en este momento, contexto, teoría y postura del investigador, que es una forma de triangular. Una forma de triangular que es la que vamos a utilizar como Arley lo ha propuesto también. Pero digamos que en la practicidad es en la red, genero un memo teórico y lo arrastro y lo conecto, ya sea con un código, con una categoría, una subcategoría, o puedo generar un memo teórico a nivel general. Esto es el primer paso de la triangulación. Voy para acá, para nuestro chat. Los memos deben estar conectados a una cita o a la red semántica. Bueno, entonces, los memos, si es un elemento teórico que nos va a respaldar un código, sí es bueno conectarlos, pero muchas veces el memo teórico lo que me está es hablando de toda la red. O sea, es decir, la teoría me está abarcando, en este caso, miren que hice un memo teórico de familia disfuncional, es decir, todo lo que ocurre allí, violencia, alcoholismo, violencia emocional, no sé qué, pero también puedo tener un memo teórico que conecta uno solo. En este caso lo hice con alcoholismo, por eso me gusta establecer. ¿Cuántos memos yo debo abordar? Bueno, pues eso va a depender de lo que queramos analizar. Si mi análisis está focalizado en las familias, pues genero uno solo. Si quiero empezar a triangular cada uno de las categorías, pues conecto cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, ya mientras por allí si hay una pregunta. Miren que, por ejemplo, yo tengo dentro de mi trabajo, aquí por aquí tengo preguntas. Miren que yo hice una pregunta. ¿Qué tipos de violencias se presentan en el contexto de estudio? Y entonces yo generé, ustedes, una red solamente de violencia. Entonces voy a decirle aquí ajustar a la ventana, vengo aquí, le digo entonces frecuencias, comentarios, ajustele un poquitico, que es que está muy feo, así. Y entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, voy a buscar la teoría alrededor de violencia. Esto no me sirve porque me está dando la definición. Es el uso que... bueno, digamos este. Los hogares no. Este sería un poco más. ¿Cuáles son las causas, las consecuencias de la violencia? Ejercida por una o por varias personas sometiendo de manera... Bueno, vamos a mirar si este, por ejemplo. Entonces, vengo acá, en la de violencia, y miren que lo que voy a hacer es archivo, voy a generar un memo, en este caso le voy a colocar crear memo libre y en este caso le voy a poner, por ejemplo, teoría o referente o simplemente violencia. Ya sabemos que como son memos, conectamos acá, normalmente esto sí lleva a pensar, por ejemplo, eh, mmm,
En este caso voy a triangular solamente la violencia. Entonces, la UNESCO manifiesta que la violencia es ejercida por una obra sometiendo de manera intencional el maltrato, la presión, el sufrimiento, chan, 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 no sé qué. Le digo guardar, vengo aquí a los memos y lo que hago es arrastrar teoría violencia. Y en este caso, miren que o lo podría conectar acá con violencia o básicamente lo dejo sin conexión porque todos, pues básicamente todos los elementos están ligados a este. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto ya no tiene una relación, es decir, ya no tiene un conector, porque simplemente lo que se habla aquí con este memo es que hay un vínculo directo con el concepto. Para abrirlo, doble clic y pues me aparece el término. Entonces, en este caso, puedo hacer una triangulación solamente con violencia. Si ustedes se dan cuenta, en la red, en la otra red, ya queda como muy saturado. Eh, entonces, cuando ya queda muy saturado, no es tan fácil incluirlas no es tan fácil incluirlas en los documentos, ya lo vamos a ver. Entonces, a veces es bueno empezar a generar redes, digamos, por violencia, por alcoholismo, por machismo, por no sé qué, por cada uno de esos conceptos. ¿Listo? Entonces, resumen hasta aquí. Estamos hablando de triangulación. ¿Qué es triangulación? Cotejar, tensionar, empezar a mirar lo que yo, los datos que tengo a nivel teórico, ¿y cómo lo hacemos en Atlas TI? A través de memos. ¿Cómo se hace el memo? Crear memo, se incluye la teoría. Esta sí siempre, bueno, no me gusta siempre, pero la gran mayoría de veces pues debe estar respaldada por un autor, por una organización, por teorías que ya se hayan construido. Se incluye la teoría, se arrastra a la red y pues se conecta si hay conexión o no. Ese es como el punto aquí hasta este momento. Bueno, Mauricio entonces me dice que si hacemos el ejercicio en Mac, entonces, Mauricio, si de pronto pudieras compartirme pantalla, creo que es lo más eficiente, lo más rápido, ¿te parece? No he podido bajar el Atlas T, lo bajé en el otro sistema y se bloqueó el computador. Tranqui, tranqui. Eso es común que pase. No sé si Anita o alguien por allí que esté en Mac, si Ana María. Vamos a ver si. Bien. Voy a poner tu pantalla fijada para. Bien, entonces, pues creo que tú ya estás en el memo, ¿será? Sí. Tú ya creaste por ahí, creo que 2 memos. Sí, yo estoy en Memo, he creado 2, pero no dicen nada porque no sé, no he sabido qué hacer ahí. Sí. ¿Será que tú me puedes, por favor, compartir no la ventana, sino toda la pantalla, como lo hicimos Ok, ya. la vez anterior? Listo. Bien. Entonces, yo no veo tu ventana. No sé. ¿No ves nada? No, pues A ver, vamos a ver si. toda tu pantalla. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, cuando tú tienes el Atlas TI tal cual lo tienes allí, miren que en la parte superior, en esa cinta de opciones, aparece no el botoncito memo, sino la Ah, arribita. Memo, perfecto. Ahí entonces uno que dice, pues nuevo memo. Y lo que pasa es que allí es que me abre, ya. digamos, una ventana con un texto, ¿sí? Para que el ejercicio salga, digamos, pues coherente, tendríamos que ir, por favor, si puedes ahí a red, en la parte superior, o perfecto, ahí como lo estás haciendo también, y abres una red. ¿Tienes alguna red por ahí creada? Bien, entonces tenemos esa red.
Entonces, vamos a triangular, a empezar el proceso de triangulación, por ejemplo, con alcoholismo, que fue lo que hicimos hace un momento. Entonces, si puedes, ya tenemos ahí la red, Te puedes ir, por favor, nuevamente a Memos donde ahí, perfecto. Y al primero, por ejemplo, que tienes ahí, creo que en Mac tú le das Enter, perfecto, lo que acabas de hacer, y le colocamos teoría alcoholismo. Perfecto. Doble clic sobre el memo para que nos lo deje Listo. editar. Perfecto. Y allí, bueno, ya como yo lo tengo acá, pues te voy a Así. decir, digamos, que puedes escribir ahí, pues. Yo que tengo aquí el memo, teoría de violencia, ¿cuál era el mío? Sí. 2018. Señala que el alcoholismo se genera debido a comportamientos construidos en la niñez respecto a la relación con los padres de familia. ¿Debido a qué? Debido a los comportamientos construidos en la niñez con los padres de familia. Bueno, creo que... Bueno, dejémoslo así. No importa, es para saber. Colócale Belandia 2018 entre paréntesis para llevarlo con APA. Y si puedes subir, por favor, ¿El tamaño? el pedacito del alcohol, es decir, que quede en una sola línea. Ah, ok. Porque la visualización pues, nos va a quedar mejor por allí. ¡Listo! Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es abrir la red, porfa. Espera, quiero probar una cosa. Yo le puse ahí una letra grande, a ver si cuando salga el cuadrito queda la letra grande. Listo. Excelente, no excelente. No. Excelente. Bueno, ¿y ahora qué hago? Abres la red. Perdón, pero está muy lento. Tranquilo, no te afanes. Ahí le das doble clic a la red para abrirla. Le das clic en el memo, uno solito, pues, para que... ¿En cuál memo? Arribita, ahí donde estabas tú, en el administrador de memos. Abajo. Es decir, para mirarlos perfecto, ahí. Y pues simplemente ahí lo coges y lo arrastras. Eso es... Perdón. Desde el icono puede ser. Y lo sueltas. Bien, ahí entonces pues ya lo puedes pues conectar con exactamente como lo hemos venido haciendo. Es que el software realmente creo que es un poco intuitivo. Creo que ahí le das clic derecho y mirar comentarios. Mostrar comentarios abajo. Perfecto. Ahí creo que lo tienes que arrastrar un poquitico como para que salga la visualización, creo, ¿no? ¿Y si le das doble clic? No. Creo que en Mac, Anita, ayúdame por favor, colócame por favor ese donde está el memo, coloquemos aquí donde dice comentario. Espérate porque yo veo un 0 acá y debe ser que no guardo nada. A ver. Sí, generalmente en Mac los comentarios se ponen ahí al lado derecho. Sí, aquí donde dice comentario. Copia y pegas si quieres allí. ¿Copio dónde? Ah, Copiar aquí. allí en el comentario, vamos a ver si. Creo que la visualización para la red, pero cuando extraemos el documento de Mac, de Atlas TI que ya les voy a mostrar, sí es bueno tenerlo allí en el memo. Bueno, pasémonos entonces a la red, a ver si ya lo deja ver. Y bueno, ahí entonces quedaría vinculada la parte teórica con... Sí. ¿Ya? Parte teórica, perfecto, eso es. Entonces, generamos entonces un memo respecto al alcoholismo o a la familia, o bueno, eso ya, digamos que parte de lo que querramos hacer. Entonces, miren que es súper fácil.
Súper, ¿Me puedo súper. compartir? Bueno, sí, listo. Muchas gracias, Ana. Entonces, Gracias. no sé si hay alguna pregunta por acá antes de pasar al siguiente paso. El siguiente paso, que es el que, bueno, o cómo vamos, que me cuenten cómo están por allá. Eh, bueno, entonces vamos por este ladito. A compartir pantalla nuevamente. Venimos acá, compartir y estamos nuevamente aquí con nuestro software. Bien. Entonces, miren que en este caso hemos trabajado estos 6 botoncitos, cada uno de ellos en Mac, es los 6 botoncitos que aparecen por acá en la parte izquierda. Y esto es básicamente lo que es el software. Ya de ahí para adelante, pues hay unos elementos que nos van a ayudar mucho. Ojo, estoy en este momento hablando de triangulación. Sin embargo, voy a hacer un pequeño, digamos, paréntesis para mostrarle algunos elementos del software que nos van, pues, a ayudar también. Aquí, por ejemplo, permítanme un momentico. Aquí, por ejemplo, documento, digamos. Vengo a la pestaña documento. Nosotros podemos, miren que muchas veces nosotros tenemos en nuestras manos herramientas muy buenas que nos sirven para visualizar los datos y muchas veces se pueden dejar de lado. El caso es que aquí en Atlas TI existe esto que se llama nube de palabras. Seguramente ustedes ya lo han visto en internet, pero básicamente la nube de palabras, ¿qué es? Él lo que va a hacer es con los documentos que están en texto, evidentemente, él me va a generar una nube de palabras donde me va a mostrar más grande y en el centro las palabras que más se repiten y las más pequeñas son las que menos se repiten. Pues bueno, aquí digamos que aquí me muestra que 512 casos el qué, pero pues obviamente esto no me va a servir. Le digo, digamos, eliminar. Todas estas yo las puedo eliminar. Pero digamos por acá puedo encontrar a hija. Hija se encuentran 53 casos. Bueno, esto entonces pues no me sirve realmente. El caso es que yo puedo empezar como a hacer una especie de destilación. Miren que por ejemplo está conflicto. 9 veces repite conflicto. Bueno, tiempo, no sé por aquí qué más haya uno, familia, obviamente, esta me va a servir mucho, 18 casos. El caso es que, bueno, yo puedo aquí, por supuesto, excluir las palabras que yo quiera, eh, pues en este caso, miren que cuando empiezo a eliminar, pues me van a quedar. Este, por ejemplo, está muy interesante. Yo, 212 casos. Yo. Bueno, aquí ya puedo empezar como a hacer como una especie de filtrado. Pues creo que aquí hay unas formas como de diseño. Ya tocaría mirar en esta versión. Bueno, y pues generar la imagen de esto, ¿no? Quienes hacen análisis de discurso, estas nubes de palabras son muy utilizadas. Son muy utilizadas porque nos permiten plasmar de una manera, llamémoslo agradable. Miren que papá, ¿cuántos casos? 37 casos. Bueno, el caso es que esto, pues es una buena herramienta. Aquí, por aquí creo que hay una pregunta, no. Bien. Eh, Estas 9 de palabras las podemos hacer, por supuesto, en una cantidad de páginas de internet. Eh, pero pues obviamente esto ya lo podemos vincular a nuestros trabajos. Entonces, digamos que aquí hablaríamos de digamos de algo positivo de transcribir las entrevistas. Las entrevistas. Bien, esto de mostrar terminaciones inflexivas, la verdad no lo traía el 8, entonces pues tendríamos que analizarla para qué es. Bien, eso por ese lado. Otra cosa que Atlas TI nos permite que es que lo voy a abordar porque
son elementos que necesitamos para nuestra triangulación. Es decirle, oiga, necesito por favor que me genere un documento de salida con todas las voces que he marcado. Normalmente esto que yo les voy a mostrar se incluyen en los anexos de nuestro trabajo de investigación. Entonces, por acá, donde dice, regálenme un momentito, aquí ya, vamos a ver, importar y exportar. Es que como esta es la versión pues nueva, digamos que hay que acomodarse un poco. Bueno, el caso es que le vamos a decir que por favor me genere un documento, que extraiga un documento con todas las voces y con todos lo que hemos hecho. Regálenme un momentito, será analizar, un momentito, exportar, yo creo que es aquí. Grupo de documentos, herramientas. A ver si es porque tengo acá abierto. En el 8. Bueno, mientras tanto, esta nube de palabras también la podemos exportar a Excel. Este sí viene, es decir, ya no lo ponemos como una nube de palabras, sino lo que hacemos es colocarlo como una especie de listado y esto se puede exportar pues a Excel, que también pues es una buena opción. Es una buena opción para esto. Vamos a ver si aquí en citas, ahora sí. No, miren que esta versión, no sé por qué no me está permitiendo generar como el informe. Ya, ahora sí, perfecto, ya lo encontré. Discúlpenme, esta versión lo que hace es organizarlas por cada uno de los grupos. Listo, ya lo encontré. Entonces, para generar el documento, ¿qué hacemos? Venimos aquí a citas y en citas, miren que encontramos esto que se llama informe. Le doy clic aquí en informe y entonces es muy interesante porque me dice, bueno, voy a generar un informe de sus citas. A ver usted qué ha hecho. Podemos decirle que nos lo agrupe, es decir, que esas citas me las muestre por códigos, es decir, en este caso por categorías o por documentos. A mí la verdad me gusta dar ese informe por categorías, es decir, que me está hablando cada uno de los códigos, qué voces se vincularon. Bueno, fechas, comentarios, me parece que es importante, grupos nosotros no hemos desarrollado. Aquí es básicamente casi que configurar cómo uno quiere que le genere el informe. Y uno le dice aquí crear, uno lo que puede hacer es, por supuesto, como que ir haciendo diferentes informes, como les gusta, organizarlo por códigos, organizarlo por documentos, o por, si por ejemplo nosotros tenemos documentos por padres de familia, directivos, entonces pues él me lo va a organizar. El caso es que miren que en este momento él me ha generado un informe que me va a servir para la triangulación, que es lo que les estoy compartiendo el día de hoy, que es básicamente listo. Mire, tengo abuso. Es una categoría, llamémoslo de orden amarillo, que era lo que nosotros estábamos haciendo, y genera un tema de la cita que dice, con amigos se trataban de sobrepasar conmigo. Y empieza a generarse en todas las voces que nosotros trabajamos digamos, durante nuestro análisis. Entonces, violencia física, entonces pues aparece Homero allí generando el ahorcamiento a Bart. Y violencia emocional, oiga, mire, violencia emocional está rojo. Y nosotros, también conocida como, y aquí está entonces la definición o el concepto que nosotros abordamos. Bueno, esto de acá, bueno, creo que esto ya se puede guardar por aquí en Word. Entonces le voy a sacar informe familias, digámoslo. Lo voy a poner pues en el escritorio. Y pues ya lo tengo pues para llevarlo. Esto normalmente se coloca en los anexos de nuestros trabajos. ¿Esto para qué? Ahora sí, voy a continuar con mi proceso
de triangulación. Ya vamos a ver para qué me sirve eso en mi proceso de triangulación. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Y ya voy a empezar a proponerles casi que un reto. Y les voy a proponer aquí casi que un desafío, y es que empecemos a construir lo que les quiero mostrar en la medida de nuestros procesos como vamos. Entonces, voy a abrir aquí un Word, y les voy a mostrar la estructura de cómo se presentan estos resultados y cómo lo vamos a construir como propuesta. Entonces, voy para acá. Y de una vez cerramos con, digamos que le damos el sentido de la triangulación. Entonces, vengo para acá. Mi pregunta. Me hice una pregunta. Bueno, voy a empezar por esta. Voy a empezar por esta por ahora. ¿Qué tipos de violencia se presentan en el contexto de estudio? ¿Listo, señores? Entonces voy a dar respuesta a esta pregunta de investigación que hice. Lo primero que podemos hacer, esto ya digamos que de forma que ustedes van haciéndolo como les guste. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Redes. Voy a abrir mi red de violencia. Creo que lo cansón de no guardar, que ahora cada vez que vaya a hacer esto, pues tengo que guardarla para que no tenga que hacer esto cada vez que les voy a mostrar. Listo. En mi caso lo voy a hacer imprimiendo pantalla. Voy a llevar acá mi red. Doble clic. Voy a ponerle un poquitico pues bonito para que no se vea tan feito. Y listo. Entonces digamos que he hecho un primer ejercicio de aproximación de cómo voy a mostrar los resultados de mi investigación. Entonces, la pregunta, por supuesto, me está respondiendo la red, me estoy aproximando. Como dato aquí importante, en norma APA, recuerden que figura, esto va en cursiva. Y entonces en la descripción, si no va en cursiva. Entonces voy a colocar factores asociados a la violencia como característica fundamental de las familias disfuncionales. Importante, como ustedes desarrollaron esta red, pues hay que colocar fuente, elaboración propia, ¿no? Eso pues son como cositas por allí que pues uno habla. Ahora, la propuesta que tengo para conectar, ojo a esta parte, y por supuesto esta va a quedar grabado por si en algún momento se tienen que devolver. La propuesta es que la estructura de esta parte, manteniendo una triangulación, tiene 4 elementos. Lo primero, los resultados. Lo segundo, bueno, aquí voy a colocar, no lo voy a colocar como segundo, sino voy a colocar aquí voces, que fueron lo que se extrajo de Atlas TI. Voy a bajar acá un momento, ya me van a entender para qué es esto. Igual si hay alguna confusión, me cuentan. Resultados, que también le podemos incluir voces. Relación con la teoría. Por último, si ustedes me lo permiten, lo voy a poner en mayúscula porque para esto es que nosotros hacemos investigación, se llama implicaciones. Y aquí entonces estaría el proceso de triangulación como Arley me lo propuso. Vamos a ver. Entonces, tengo mi pregunta. ¿Qué tipos de violencias se presentan en el contexto de estudio? Bueno, pues entonces le vamos a contar a las personas, pues, qué tipos de violencia se presentan en el contexto de estudio. Entonces, en este caso, voy a aumentar un poquitico más la red. Esto, por supuesto, no debe ir, ¿no? Esos subtítulos. Es, digamos, la forma como vamos a estructurar. Entonces, en este caso, vamos a hablar que en el contexto de estudio se presentan violencias relacionadas con aspectos físicos y emocionales. Es importante que
destacar. Y aquí empezamos a hacer un ejercicio que, por supuesto, es muy valioso en términos de escritura, que lo hablamos hace 8 días, sin embargo, lo estoy retomando. Es importante destacar que la violencia emocional presenta una frecuencia o un enraizamiento de 3 y una densidad de 4, lo que nos lleva a pensar que es un foco importante de atención. Por otro lado, encontramos, no se me vayan a dormir por allá, por favor. En este momento, si de pronto tienen un tinto por allí, es un momento de un sorbo de tinto para que no se me duerman. Por otro lado, encontramos la violencia física. Y aquí podemos nosotros abordar algo de esto, que es la definición, violencia física, cuyo concepto está relacionado a, por ejemplo, acá, a una invasión de la persona, no sé, relacionado a una invasión, perdónenme, la persona como parte de su proceder. Bueno, ¿qué quiero decir acá? En esta estructura es importantísimo empezar a describir a profundidad esta red. En este momento, quien nos está leyendo quiere que le hablemos qué tipos de violencia se presentan en el contexto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que abordar todos los elementos que nosotros encontramos en este contexto. Vamos a ver que creo que hay una pregunta por aquí. A ver si acá estamos. Perfecto. Bien. Esto me da motivación. Entonces, vamos a ver cómo vamos con la estructura. Pregunta, la red y los resultados. Aquí es, miren, aquí es, llamémoslo, clave utilizar, sacarle el mayor provecho a la red que nosotros hemos construido. Ahora, yo les escribí aquí resultados. Esos resultados también a veces van conectados con las voces. Entonces, es aquí donde nosotros venimos a nuestro Atlas T y lo que nosotros sacamos, ya lo había enviado a Word, pero bueno. Podríamos nosotros copiar esto, las 3 citas, colocarlas aquí. Voy a tomarlas de Word directamente. Si es que no me por acá debe estar el informe, lo puse en el escritorio. Voy a poner entonces las voces de violencia emocional. 3 citas. Y vengo y las pongo aquí en mi informe. Claro, por supuesto le arreglamos todas estas cositas, que esto no quede acá. Este 6, creo que es el documento. Entonces, que miren cómo vamos. Pregunta, red, resultados, desde donde describimos todo lo que sucedió y muchas veces incluimos pues las voces. Ya les voy a mostrar como unos trabajos donde los editaron bonitos, le pusieron un logo de como un parlante, entonces habla de una voz y ya les voy a mostrar y pues esto nos sirve. Listo. Seguimos en nuestro ejercicio. Relación con la teoría. Pues miren, ya lo tenemos acá. Ya tenemos la relación con la teoría. ¿Qué teorías nosotros teníamos? Entonces nosotros tenemos acá no me acuerdo, a la UNESCO. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es, permítanme un momentito. Bueno, me voy a poner para acá un poquito más grande para que lo vean. Acá es el momento de decir, ¿converge o no converge? Hay unas teorías que están mostrando la realidad, hay otras que realmente no se ajustan a la realidad. En este caso nosotros hablamos de la UNESCO, entonces nosotros lo que podemos decir es, después de todo esto que pasó, es por ello
adoptamos elementos teóricos de la UNESCO, donde manifiestan que la violencia no sé qué. En este caso, miren que yo estoy diciendo sí, y podríamos decir sin embargo, Finlandia en el 2018 aborda la violencia como un elemento pedagógico que genera aprendizaje, lo cual lo cual es un elemento disruptivo para nuestro estudio. El estudio, perdón. Puedo colocar, por ejemplo, una postura que está respaldando otras posturas que realmente no están como en la línea, pero el caso es que aquí, miren que como lo venimos construyendo, tal cual Arley nos lo ha propuesto también, es resultados de contexto, teoría. Y por último, que esta es la parte que a mí más me gusta, la parte que me emociona, la parte que realmente para esto nosotros hacemos un estudio, es generar las implicaciones respecto a lo que nosotros estamos abordando acá. Si yo hubiese empezado a analizar alcoholismo, ¿qué implicaciones trae esto para el estudio? Pero en este caso estoy analizando violencia. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es adoptar una postura de investigador, adoptar, por supuesto, llamémoslo, ya viendo la investigación, no solamente en términos descriptivos, no solamente en términos, digámoslo, teórico, conceptuales, sino que este punto, a mi juicio, y es lo que nos va a permitir construir las conclusiones, este es el punto más valioso de la investigación, y es que implica esto, como estamos hablando, por ejemplo, de la violencia, esto implica que se debe generar un trabajo educativo y pedagógico para generar un vínculo fuerte entre la familia y la escuela, que conlleve a analizar permanentemente los riesgos que existen en términos de vínculo familiar. Bueno, yo normalmente lo que le digo a los estudiantes, estas implicaciones tienen que ver, es como si a uno le hicieran una entrevista. Oiga, señor, usted es una persona experta en el tema tal, mejor dicho, en lo que ustedes están haciendo en su investigación. Sí, señor, cuénteme entonces, vemos todo este caso de violencia, vemos que existe una violencia, vemos que se están presentando, que la violencia emocional, dígame qué hacemos. Ese es el punto de implicaciones. Muchas veces le llamamos, como estamos hablando en términos desde el marco del escenario educativo, pues implicaciones pedagógicas, implicaciones educativas, implicaciones, muchas veces esto, digamos que es lo que construye de esta manera la triangulación. Es una forma. Muchas veces la postura del investigador también se centra en adoptar un análisis de lo que pasa, de lo que se abordó, está bien, pero muchas veces las implicaciones pedagógicas construyen una triangulación, llamémoslo, más propositiva, más de corte, que estamos haciendo una investigación es con un fin.
Y esto de acá, finalmente lo vamos a llevar, no quiere decir que lo vamos a copiar y pegar, pero esto nos va a alimentar mucho las conclusiones del estudio. Miren que estoy haciendo implicaciones, pero por el concepto de violencia, en este caso, que es una de las preguntas de investigación. Las conclusiones de mi estudio van a estar ligadas al concepto de familia, o sea, grandote. Aquí en este caso, entonces, digamos que estaríamos llegando al cierre de lo que es la triangulación, es decir, resultados del contexto, relación teoría, las implicaciones pedagógicas o postura del investigador. Sin embargo, es importante señalar que esta no es la única forma de triangular, que era lo que empezábamos para conectar con nuestro trabajo inicial, que no es la única forma de triangular. Podemos triangular, por ejemplo, podemos triangular elementos de contexto. Entonces, no sé, vemos los problemas de violencia de las familias, llamémoslo a nivel rural, a nivel urbano, y podemos cotejarlo con elementos de una familia, digamos, de un contexto internacional. No sé. El caso es que se puede hacer una triangulación contextual. Triangulamos teóricos, triangulación teórica. En este caso, hemos adoptado una triangulación que es contexto, teoría y postura investigativa o postura pedagógica. Esto entonces, en términos generales, es la triangulación. Lo hicimos de orden conceptual, lo tratamos de hacer allí como práctico y pues plasmarlo ya en los resultados. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en el trabajo, digamos, de grado, ya hablándolo materialmente? Pues es básicamente responder la pregunta. ¿Cómo la respondemos? Pues miren todos estos elementos que tienen ya, digamos, de base. Lo que se busca es tomar elementos de cada uno de estos. ¿Tienen que tener todos estos elementos? Bueno, pues digamos que si hablamos de un concepto de triangulación, sí deberíamos tener todos estos conceptos. Pero miren que aquí la clave, llamémoslo, la clave de hacer un ejercicio o una estructura de un capítulo de resultados, creo que va a estar muy ligada a esas redes que nosotros hagamos. Entonces, por eso digo que a veces es un poco injusto porque las personas piensan, ah, no, eso ahí en PowerPoint hizo una cosa y ya. No, eso tiene de fondo toda una construcción, tiene de fondo todo un análisis que se va a ver representado en todo lo que nosotros redactemos de ahí para adelante. Los resultados no es por la simple red, sino cada uno de estos elementos. Bueno, Mauricio, 3CTI, ¿qué es? Triangular el contexto, teoría y el investigador. Mire, es excelente, excelente, excelente. CTI lo podemos asociar muy fácil, entonces se nos queda en la memoria. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo ven el ejercicio? Creo que hay muchas cosas por hacer. Profe, buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. No, pues la verdad es que yo encuentro bastante significativo todo este ejercicio. Yo en este momento me encuentro en un proceso todavía de diseño de los instrumentos. Ya para esta semana debo tenerlos pues diseñados y por lo menos planteados, pero pues para eso necesito pues como hacer varias cosas todavía, ¿no? Necesito pues como describir bien los métodos que voy a utilizar, justificar por qué uno u otro instrumento. Debo también pues definir exactamente quiénes son las personas que van a participar, pues que inicialmente tenía un grupo de personas contemplado, pero pues a medida que avanzó el diseño del proyecto ya como que cambió. Entonces, la verdad es que bueno, ya estoy mucho más aterrizado que hace 8 días, pero bueno, todavía me falta entonces diseñar y aplicar los instrumentos para finalmente tener los datos y poder aplicar todo lo que hemos estado viendo acá del software, ¿cierto? Pero, profe, no, muchas gracias porque realmente sí veo que es un trabajo bastante valioso.
que no solamente pues, se puede aplicar en relación a los datos obtenidos, ¿cierto? Sino también como una manera de organizarse incluso al comienzo del documento. Claro. ¿Sí? Veo que eso es, en últimas es una herramienta que nos sirve mucho para organizarnos, ¿sí? Porque pues en definitiva todo este proceso creo que lo hemos hecho como de manera individual y personal, sin ayuda del software o un método pues que nos ayude a tenerlo más claro y a visibilizar todos esos elementos, conectarlos. Entonces sí lo encuentro bastante valioso, profe. Muchas gracias. No, Carlos, gracias a ti, de verdad, muchas gracias y no, muy acertado. Mira, eh, si bien nosotros de alguna manera, y yo creo que todos los grupos, bueno, algunos ya estarán haciendo por ahí un pilotaje, pero creo que lo que dices es la realidad. Eh, Antes de hacer un trabajo de campo y recolectar información, nosotros tenemos que tener en cuenta muchos elementos. Nombraste la parte bueno, los participantes. Nombraste, por supuesto, afinar los instrumentos. Eso, por supuesto, también hace parte de este ejercicio. Y nosotros no podemos en algún momento, llamémoslo, pensar que todos vamos al mismo ritmo. Sin embargo, es lo que hemos venido planteando es miremos hacia dónde vamos. Entonces ya ustedes más o menos se van a dar cuenta y no se preocupen. De hecho, les iba a proponer que en algún momento podríamos hacer ya una sesión más de orden práctico, es decir, cada uno que tenga allí elementos y vamos haciendo, vamos avanzando. Eh, pero sí me parece muy valioso porque nos hablas de lo que está sucediendo y por eso era que quería escucharlos. Hay mucho trabajo antes, previo al trabajo de campo, y eso lo sabemos. Sin embargo, miren que muchas veces el lanzarse a hacer el trabajo de campo e ir haciendo unos ajustes también es muy importante, como un trabajo de pilotaje. Yo los animo a que hagamos nuestro trabajo de campo y miremos a ver cómo nos va y tener una entrevista. Yo sé que ustedes ahí en el otro lado están diciendo, bueno, más o menos, pero cuando ustedes se vayan a enfrentar a marcar la información a la codificación, seguramente saldrán preguntas. Entonces, sí, estamos en línea, Oscar. Muchas gracias. Otra cosa es que miren que esto, ojalá que esto no se convierta en un ejercicio para la maestría, sino que nosotros de pronto todas esas experiencias que vivimos a diario, todos esos elementos podamos empezar a vincularlos, por ejemplo, en un software como esto, irlos sistematizando, irlos organizando. Yo creo que son prácticas que como docentes podríamos nosotros sacar de esto unas cosas increíbles. No va al médico y los 20 minutos en el médico, 10 son obviamente sistematizando datos, registros y todos esos elementos nos van a permitir a nosotros, creo que construir cosas interesantes. Lo que quiero decir es que quizás como docentes, también esas buenas prácticas desde la medicina, que es registrar, analizar lo que está ocurriendo, también lo pudiéramos llevar a esos escenarios. No, gracias Carlos por el aporte. Oscar Danilo, bueno, sí, muchas gracias, creo que sí, gracias a ustedes porque sí es pertinente pues escucharlos cómo van. Aquí les voy a mostrar otra cosa. Aquí voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, aquí en la página de uLearning, en posgrado, maestría, bueno, voy a cerrar esto un momentito aquí para que... En esta parte de información e interacción, yo tengo una carpetica que es trabajos de grados y sistematización de experiencias. Pues hay unos trabajos de grado de pregrado, otros de maestría, y una sistematización de experiencias. Y aquí pues hay varios documentos que pues me han parecido que pueden ser como guía, podrían, no quiere decir que así se debe hacer y que están perfectos,
pero sí, pues podrían haber, llamémoslo, unas opciones. Entonces voy a descargar estos dos, por ejemplo, y me voy a ir a la parte de resultados. Pues por aquí en el índice, seguramente, en el índice. Ay, me pasé, perdónenme. Capítulo de sistematización y análisis de los resultados. Entonces, esto es más o menos hacia dónde vamos. Esto lo podemos, por supuesto, profundizar mucho más con tiempo, pero miren que como se ha venido construyendo, capítulo, bueno, aquí le ha dado como una especie de matiz de libro, ¿no? Entonces, cada capítulo inicia con una frase, un resumen del capítulo, que el resumen no es más sino hablar de cada uno de los subtítulos que va a abordar en este capítulo. El tratamiento de la información cualitativa, es decir, acá lo que aparece es la conversión de formatos, la destilación de la información, la codificación, es decir, se hace de una manera, llamémoslo, descriptiva, un poco descriptiva de lo que se hizo, pero no abordando el análisis, sino diciendo cómo se hizo el tratamiento de los datos. Luego de esto, ya, bueno, la triangulación, es decir, acá hace una descripción de lo que se hizo. Y ya acá, por supuesto, ya se habla de lo que nosotros queremos indagar. Tenemos entonces las redes, tenemos entonces los autores teóricos que nos están respaldando, están generando una triangulación, figura, y aquí en adelante miren que empiezan los resultados, lo que vimos hoy, las voces, lo que les decía es que a veces pues se le coloca como una especie de, llamémoslo, de iconito, como para decir, mire, esto es lo que se está hablando en el contexto. Acá se coloca lo que nos genera Atlas TI, que es el documento 8 y no sé qué. La parte teórica, y miren que esta es la parte maravillosa. Esto implica que ese saber vivir actuar en comunidades como territorio de oportunidad grandísima para desarrollar estrategias educativas que buscan no sé qué. Bueno, materializar esto también, esa es parte de la investigación en una siguiente etapa, en algún momento. Entonces, miren que, bueno, aquí ya lo está abordando. Este ejercicio de acá se está abordando por cada una de las categorías. Entonces, pues es una estructura que pues ha tenido, digamos, una construcción interesante. Y así pueden observar pues varios capítulos de este corte. Vamos a ver por acá. Bueno, aquí entonces está la red. Bueno, hay algo que les quería contar, es que pasa mucho esto. Miren que esta red me parece que además de estar saturada, no es como agradable al ojo. Entonces, en este caso, lo que sí tenemos que tratar de hacer es que las redes queden, pues que visualmente se puedan observar y que pues la persona las pueda leer. En últimas, pues se colocan en una hoja horizontal y se colocan y después se hace todo el proceso. Esto creo que es importante. Deben tener una ruta de la lectura en total. Ustedes que son las personas que por supuesto son expertas en este tema, pues obviamente la red debe ser agradable, debe responder a la pregunta de investigación. Creo que es importante tener el enraizamiento, la densidad, el concepto. Creo que esto habla mucho de ese rigor que se le da al análisis de los datos. Y digamos también como parte de la preparación para la sustentación. Uno básicamente cuando responde los resultados de su proceso de investigación, lo que dice es más o menos esa estructura. Mire, nos planteamos responder esto. ¿Cuáles son los tipos de violencia que se dan? O miren los tipos de violencia. Para esto hicimos un proceso de sistematización que se plasma en esta red. Estos fueron los resultados, esto es lo que se habla en el contexto, esto a nivel teórico, cómo converge y cómo diverge, y por eso, desde el estudio consideramos que esto implica llevar a cabo tan. Esto es un elemento allí importante. Por último, mostrarles esto que... No, una pregunta antes, por favor. Sí, señora, dime. A mí me salió una red muy desorganizada. ¿Quiere decir eso
que de pronto hubo algún fallo en el proceso de relacionamiento. Pues Ana María, yo, es decir, no consideraría que de pronto la desorganización esté ligado a un error de sistematización, de pronto es en términos de diseño. Así que, ¿lo podemos mirar de pronto? La red que yo hice. Sí, sí, porque es que mira que si nosotros somos realmente conscientes, yo aquí les voy a confesar algo. Digamos que lo que yo les presento es muy desde lo ideal, entonces conectamos violencia, no sé qué, pero lo que realmente muchas veces pasa es que esas redes se conectan con todo y entonces el alcoholismo no solamente me está generando violencia, no sé qué machismo, sino que además el machismo me genera no sé qué. Es decir, realmente no pensaría que la desorganización esté ligado a un mal proceso de sistematización, es lo que quizás como trato de ver, sino que muchas veces esas redes son un relajo. Sí, pero yo vi que las tuyas estaban muy organizaditas. Bueno, pero por eso digo que es un ejercicio de alguna manera como también tiene un corte pedagógico como para mostrarles porque sale un rollo, pues, pero, y además también veamos lo que yo he analizado un poquito nomás de información. Es decir, si a ustedes les salen unas redes absolutamente gigantes y que conecta con todo, yo creo que está hablando de la realidad, porque es que la realidad está conectada a muchas cosas, que nos toca para el documento tratar de organizarlas, de pronto dividirlas por categorías y sacar pedacitos de redes para que no se vea pues una sopa, sino que finalmente las podamos observar. Pero lo que nosotros muchas veces vemos en la realidad es que todo conecta con todo. Entonces, no sé, creo que la desorganización de una red no necesariamente puede estar ligada a un mal proceso de sistematicidad. La verdad, lo que considero. Gracias. Bien, entonces lo que voy a hacer es que esto de acá, no he compartido pantalla, pero ya la voy a compartir. Lo que voy a hacer es que esto de aquí, que fue como un ejercicio de hoy, se los voy a compartir como al correo para que tengamos como una guía, pero yo insisto que no necesariamente tiene que ir así. Algunas personas, por ejemplo, colocan esta red, colocan después de los resultados o las voces. Entonces, para no iniciar, pues, título con imagen. Sí. Importante, esto se me pasa un poco, importante en Norma APA, reseñar las figuras. Entonces, vamos en el discurso y entonces, ¿cómo se muestra la figura 1? Es decir, incluirlo como parte del texto. Y lo otro que les quería pues mostrar acá, aprovechando también la pregunta de Ana María, es que miren que esto tiene un elemento que a mi juicio es muy valioso y es que, a mi juicio es muy valioso y es que el enraizamiento, y es que yo no lo abordo cuando estamos hablando de enraizamiento de densidad porque como que no se concibe, sino ya cuando uno hace resultados. Miren que el enraizamiento, claro, pues son el número de voces que tiene cada uno de los códigos, evidentemente. Sin embargo, miren que la densidad es el número de nodos o el número de categorías que nosotros estamos abordando. Miren que si nosotros, o pues digamos que hay una hipótesis de orden más de lo que uno piensa, es que si nosotros lo que vayamos a hacer es nuestras implicaciones, es decir, allá en la parte teórica, este concepto de densidad nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque pensaríamos que si nosotros trabajamos sobre violencia emocional, podemos, digamos que, influir en la repetición de patrones, en el machismo, en el abuso y en la misma violencia. Mientras que si llamémoslo, nuestra estrategia, nuestras implicaciones es trabajar sobre el alcoholismo, digamos que solamente tendría influencia sobre la violencia física. Bueno, pues es un elemento que podría llegar a ser una hipótesis. No quiere decir que no vamos a trabajar el alcoholismo. Sin embargo, esto nos está hablando de, mire, yo realmente tengo que focalizarme acá. Aquí es donde está el problema. Aquí es donde yo debo trabajar porque se supone que pues ese nodo está
conectando varios. Si trabajamos en violencia emocional, podríamos llegar a observar digamos, una influencia en cada uno de estos nodos de acá. Eso entonces era, a grandes rasgos, lo que se hace en el análisis de datos cualitativos. Digamos que hoy cerramos de alguna otra manera una de las fases, que es el análisis de datos cualitativos. Iniciamos con la parte de datos cuantitativos, que también es maravilloso y que también tiene unas cosas muy interesantes para llevar este ejercicio. Bueno, bien. ¿Qué otras preguntas hay por allí? Que me cuenten cómo van con su trabajo. O nos vamos a almorzar de puente, como dijo Mauricio, a Néstor. Bueno. José David, ¿cómo va el partido? Ay, qué dicen que qué bueno. Tenemos otro estudiante tiene cerrado el micrófono. Qué chévere contar con otro miembro en la clase. Súper bienvenido. Aquí, bienvenida ella. Sí, Ah, me ha tocado acompañar hoy. Le tocó trabajar hoy mucho. Oiga, sí, es un ejercicio duro, ¿no? Es un Bastante. ejercicio duro porque ahora uno trabaja, padre de familia, madre de familia. Hola. ¿Y cuánto tiene? 6 mesecitos. Ah, qué hermosura. Qué bueno. Yo también estoy en las mismas. Yo tengo mi hija de 7 meses. Entonces está en esa edad. Bueno, pues José David, pero muchas gracias por presentarnos a esta hermosa bebé. Gracias a usted, profe. Ingrid también está en compañía. Mejor dicho, la clase está Acá van a aprender los niños. total. Estamos, mejor dicho, aquí. Qué bueno. Y ella escucha con audífono y todo, ¿verdad? Qué bueno, pues te enviamos un saludo, nena hermosa. Qué bueno. ¿Alguien más por allí con hijos? Sí, la mía está durmiendo. La mía está en su siesta. Bueno, pues sí, tal cual como dice Ana María. Como dice Ana María, seguramente las preguntas van a ir emergiendo en el proceso. Entonces, pues creo que dentro de 8 días no nos vemos, ¿no? Dentro de 8 días tenemos sesión con nuestros asesores. Entonces... Profe, a mí ya por fin me entró. No sé qué era, pero ya me entró. Buenísimo. Sí, señor. Igual, me quedo con algunas personas que quieran, digamos, dar algunos elementos, pero por supuesto, agradecerles mucho, de verdad que así como lo vemos, también hay un esfuerzo grande y esto también es muy valorable para todos, y es por eso que pues nos preparamos bien para traerles a ustedes pues elementos que les enriquezcan la investigación y que sean de aporte. Bueno, pues por mi lado, agradecerles mucho, me quedo por supuesto. Para quienes no se quedan, pues nos merecemos un almuerzo bien rico, Dios los bendiga, muchas gracias por estar aquí y nos vemos entonces dentro de 15 días. Muchas gracias por estar conectados. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Hasta luego, compañeros. Feliz fin de semana. Profe, gracias. A usted, gracias, Magda. Gracias, profe. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Víctor, bendiciones. Hasta Chao, luego. Miguel, que estés bien. Chao. Carlos, muchas gracias. Feliz fin de semana. Claro que sí, Carlos. Un abrazo gigante. Gracias, hasta luego. Chao, Miguel. Chao, nena. Cristian, gracias. Andrés Felipe. Gracias. Alegría. Don Mauricio, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros.
Bendiciones. Ok, Cristian, gracias, muchas gracias. Estoy fuera de la ciudad, por eso estoy ¿Dónde así. estás? ¿Dónde estás? Oh, viajé hoy en la mañana con mi familia, estamos en la finca en Melgar, pero yo Ay, regreso, qué delicia. pero yo regreso a Bogotá y ellos disfrutan de su fin de semana, de la semana de receso escolar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el calorcito es importante también, ¿no? Sí, 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 y bueno, te agradezco mucho, estuve muy atento, tú sabes que ya el proceso se desarrolló y después te contaré cómo va todo eso, toda esa construcción, reconstrucción, deconstrucción del artículo, pero esperamos cumplir con creces las expectativas que ustedes tienen con nosotros. Bueno, Bueno, Andrés, un abrazo, muchas, pero muchas gracias. igual, saludos en casa, que tengas buen fin de semana. Todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Bueno, un abrazo. Sally, ¿estás por ahí? Mauricio, ¿estás por ahí? Le voy a copiar un link de ingeniería política. Perfecto. Me encanta. Creo que ya está en el... Ah, sí, aquí lo tengo. ¿Y qué es? Pues son como tanques de pensamiento y analizan ahí estructuras de análisis Qué de para dónde chévere. van, más que todo parece que el movimiento americano ahorita de elecciones. Ah, ok, ok. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, Gracias, Mauricio, por compartir. listo. Bueno, un abrazo, bendiciones. Que estén bien. Hasta luego.